onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alice Palma, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre mudanzas y despedidas. Es algo súper complicado, es un tema que también me interesaba mucho manejar, ya se los había dicho en otros videos. Yo acabo de mudarme hace relativamente poco, tiene un par de meses. Sin embargo, sí fue un proceso largo, fue un proceso complicado, fue un proceso... Quise irlo documentando, sin embargo no lo pude estar sacando en tiempo real por cuestiones de la carga emotiva que esto se lleva. Y además pues porque sí les había comentado yo en otro video previo, sí me quise dar como que un tiempo porque estaba viviendo como muchos cambios al mismo tiempo. Y si bien todos los cambios eran positivos realmente, pues al final de cuentas no dejan de ser cambios. Y yo creo que la mayoría, no todos, pero sí muchos somos como muy personas de costumbres. Entonces los cambios a veces pueden dar miedo, sobre todo cuando estamos en una situación en que padecemos de ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Literal, lo que queremos es como que lo más normal y conocido posible para nosotros. Queremos estar en nuestra área segura y a veces puede caer un poquito en zona de confort, ¿verdad? Y entonces creo que por ahí fue donde empieza como que este cambio tan importante para mí, porque yo... Algo que aprecio mucho es que gracias a la terapia que he tenido, siento que la ansiedad, los ataques de pánico, todo esto no me han frenado mi vida. He sido una persona funcional y he seguido siendo capaz de perseguir mis sueños. Uno de ellos pues era ya formar una familia con mi pareja, y no me refiero a precisamente tener hijos, sino él y yo ser una familia juntos, vivir juntos, compartir un proyecto de vida juntos. Y pues ya nos casamos y nos mudamos juntos y fue algo súper padre, súper bonito, pero a la vez súper extremo. Vamos a empezar por lo bonito. O sea, lo bonito es que era un proyecto en el que, bueno, los dos tenemos como la misma visión de hacia dónde queremos ir, que yo creo que pues eso es algo primordial cuando vas a compartir tu vida con alguien. Empezamos con la casa. Esta su humilde morada era una casa completamente, bueno, yo al principio la verdad la sentía completamente ajena, completamente sin vida. O sea, yo sí me sentía como extraña, veía el potencial que tiene la casa, sin embargo no pensaba que pudiera sentirme algún día como si fuera mi hogar, cosa que sí está pasando ya, y precisamente de eso quería hablar. Una mudanza no solamente implica trabajo, porque sí es bastante trabajo, depende del tamaño o la magnitud de la mudanza. No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, pues nada más me mudé yo, ¿verdad? De mi casa. Entonces, lo que tenía que traer conmigo, bueno, yo no iba a traer muebles ni nada, prácticamente un par, pero prácticamente era solamente ropa, o sea, las cosas que, mis pertenencias personales, computadora, etcétera, etcétera. Hay personas que suelen ser un poquito más prácticas y por lo general es como que yo voy a empezar de cero, yo me deshago prácticamente de todo y vamos por lo nuevo. Sin embargo, aún así es un proceso pues de trabajo, porque hay que organizar, tenemos que ver qué es lo que vamos a llevar con nosotros, qué es lo que no, si vamos a regalar, si vamos a vender, qué es lo que vamos a hacer con estas cosas, porque también a veces te das cuenta que tienes muchísimas cosas que ni siquiera utilizas realmente. Sí, es un proceso que requiere pues bastante organización, bastante trabajo, y que si lo haces en un periodo corto de tiempo yo creo que sería muy complicado. En mi caso tuve todo el tiempo del mundo y de hecho creo que hasta me pasé un poquito de tiempo pues sin hacer nada, como postergándolo, pero siento que sí estuve avanzando bastante. Yo estuve comprometida 2 años, fue un poquito porque se atravesó la pandemia, pero también porque al final del día era como que queríamos vivir el proceso. A mí me encanta vivir los procesos. Yo sé que a lo mejor puede sonar súper largo, pero a mí me encanta vivir cada proceso, cada etapa. Y para mí la etapa del compromiso era una etapa completamente nueva y yo la quería vivir 100%. Ahora que ya íbamos a mudarnos, pues bueno, empezamos como que a arreglar la casa, a ver ciertos como que detalles o desperfectos que pudiera tener, irlos arreglando, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza un poquito este cansancio, porque no era solamente la mudanza, era acondicionar la casa a nuestras necesidades. En mi caso, como una persona ansiosa, yo suelo ser un poco o un mucho introvertida, podría decirse. Parece que no, muchas personas no lo creen, pero me cuesta mucho socializar con personas que no conozco, o
o tratar como que de uno a uno, o sea, pláticas así, no sé, es muy complicado. Y aquí me tocó en muchas ocasiones pues estar recibiendo proveedores, prestadores de servicios, gente que estuvo viniendo a arreglar a lo mejor la electricidad, algo de plomería, carpintería, etcétera, cosas que requiere el hogar. Eran momentos de ansiedad. O sea, literal, yo muchas veces terminaba llorando, terminaba agotadísima emocionalmente, me sentía drenada. Había veces que literal me estaba como que ya quedando dormida porque era un cansancio realmente. Así me pasa, cuando me dan ataques muy muy fuertes de ansiedad, toda mi energía se va y es como que ya, o sea, estoy lista para caer dormida. Aquí me ayudaron mucho mis papás, realmente tuve el apoyo de ellos. O sea, en serio, esto me encanta, estoy maravillada porque tuve apoyo de muchas personas. Obviamente estuve apoyada de mi pareja todo el tiempo, pero por cuestiones laborales a veces no coincidíamos en horarios, entonces hubo ocasiones en las que tenía que venir yo sola o que venía él solo, etcétera, etcétera. Pero yo no me sentía lista para venir sola y gracias a Dios nunca lo estuve, porque me estuvieron acompañando mis papás, ellos estuvieron todo el proceso completamente conmigo, y lo increíble es que también mis amigos. Me encanta porque, o sea, ahí como que redefiní el término amistad. Bueno, mucho se habla como que de los amigos que están para la fiesta, los que están de verdad para ti. Y sí, o sea, son amigos con los que pude hablar de mi depresión, de mi ansiedad, que me escuchan y todo. Pero verlos ya aquí, o sea, literalmente mi mejor amigo ayudándome a instalar el tubo para la regadera, es como, güey, o sea, no lo puedo creer, para mí fue otro nivel y me sentí súper cobijada todo el proceso. Sin embargo, este video lo quería hacer porque sí es un proceso bastante complicado. Como lo mencioné al principio, una mudanza es dejar atrás muchas cosas, no es solamente el trabajo, como ya les decía, es despedirte. Hay muchos escritos que he leído, hay así como que fundamentos incluso psicológicos en los que dicen que una mudanza es de los eventos más grandes traumáticos para el ser humano. Puede ser así como un nuevo empleo, etcétera. O sea, son cosas que suenan bien, suenan padre, pero son procesos traumáticos. Y está muy padre porque este proceso literal lo tocan en Intensamente. Yo me imagino que la mayoría hemos visto esa película. Y ahí como que no lo entendía, porque de hecho como que todo el suceso, si bien es como que las emociones, todo se desencadena por una mudanza, que en este caso es de un adolescente. Se enfocaron la película en la adolescente, pero los papás también, era como que el papá cambió de trabajo, la mamá pues tiene que adaptarse a una nueva forma de vida, etcétera. Que claro, aquí estamos hablando que se mudaron de una ciudad a otra, pero las mudanzas pueden ser igual de traumáticas si te vas a otra ciudad, si te vas a otro país, a que si te vas simplemente a otra casa en el mismo estado. Depende obviamente de cada contexto, pero en mi caso es porque yo estaba dejando la casa en la que crecí. Mis memorias más importantes fueron creadas en esa casa. Mis cumpleaños, navidades, muchos recuerdos tan preciosos. Y cuando yo comencé a tener la depresión, cuando comencé con ansiedad, con estos ataques de pánico, todo esto que empezó a sucederme, esa casa se convirtió en mi lugar seguro, se convirtió en el lugar al que yo anhelaba llegar, el lugar en el que yo me sentía protegida, cobijada, en el que sabía que estaba sana y salva. Sabía que ahí yo crecí con mis papás, con mi hermana, con mis abuelitos, o sea, yo sabía que estaba todo esto ahí, y aunque yo estuviera sola en la casa, yo me sentía protegida, yo creo porque ya tenía como que todo este background rodeándome. Y de pronto pensar en salirme a una nueva casa, una casa que sentía completamente ajena, o sea, yo venía aquí, era una casa como una bodega grande, o sea, un espacio totalmente vacío, totalmente las paredes blancas, literal se sentía como que frío, sentía, no sé, o sea, yo no me imaginaba viviendo aquí, yo decía, no sé cómo va a pasar. Fueron muchas las emociones que viví durante la mudanza, no simplemente por el hecho del trabajo o de que estaba dejando la casa en la que crecí, la casa en la que compartí con las personas que yo más amo, sino porque también cada vez que empacaba algo era como estarme despidiendo también de muchas cosas. Esto que saqué no va a volver a entrar aquí. O sea, en teoría, si regresara sería porque mi matrimonio fracasó y no tengo manera económica de solventarme yo, lo cual pues obviamente tampoco es como que algo que yo quisiera. Entonces, pues la idea es te sales y te sales. O sea, no quiere decir que ya no vas a ir de visita o nada de eso, pero al final del día ya no voy a vivir ahí. Entonces sí, era como que un shock bastante fuerte, y cada que sacaba cosas sentía que estaba depurando como que esa parte de mí, estaba diciéndole adiós a mi yo niña, estaba diciéndole adiós a mi adolescente, estaba diciéndole adiós
a esa yo que era antes de la ansiedad, a esa yo que creció feliz, que creó ahí momentos maravillosos. Entonces fue un momento como que literal de muchísimo estrés, miedo, incertidumbre, dolor. Y comencé, como siempre les platico, yo busco información como que para ver qué está pasando, qué es lo que me está pasando. Y entonces como que empecé a buscar esto y vi que hay literal el duelo por abandono de la antigua casa, así es como se llama. Lo califican como un duelo tal cual, porque al final de cuentas te estás despidiendo de algo, por así decir, para siempre. Estás dejando atrás cosas que sabes que ya no van a ser, estás dejando atrás memorias, o sea, más que nada eso, todo lo que conoces, ese ambiente en el que te desenvolviste perfectamente, ahora solamente se convertirá en una memoria, en un recuerdo. Yo la forma en que encontré como más parecida de asociarlo es la Navidad. La Navidad para muchos es como muy, incluyéndome, una época preciosa pero a la vez muy nostálgica, porque es cuando empiezas a notar las ausencias en la mesa, es también un momento en el que te reúnes con toda tu familia, que empiezan a recordar, a platicar momentos a lo mejor de tu infancia, que empiezan, no sé, o sea, como que es esta lluvia de recuerdos, de cosas, de emociones bonitas, de todo. Y siento que pasa lo mismo con una mudanza así de este nivel, o sea, estás, al final de cuentas me estaba independizando, al final de cuentas me estaba saliendo del hogar en el que crecí, y estaba dejando atrás todas esas cosas. Entonces cada vez que empacaba, para mí era esta situación un poquito complicada, porque además yo soy un tanto acumuladora. La acumulación también tiene diferentes connotaciones. En mi caso es la acumulación como un poquito sentimental. Tengo este apego a las cosas porque siento que si las dejo ir estoy dejando esa parte de mi vida en la que fui feliz, en la que era libre, en la que mis abuelitos vivían. O sea, muchas cosas. Y la mudanza vino a magnificar esto porque iba a dejar muchas cosas. Yo era consciente de que había cosas que ya no iban a entrar a esta casa porque no eran requeridas para mi nueva forma de vivir. Y yo también quería hacer una depuración. O sea, bien pude haberme traído todo o bien pude haber dejado todo allá y no pasaba nada. Sin embargo, es un proceso que sigo trabajando. Es un proceso que estoy tratando de curar, que estoy tratando de sanar prácticamente, y quiero empezar bien, quiero hacer las cosas bien. Entonces dije, voy a tomar esto como lo que es, como una oportunidad de hacer mi vida como ya la quiero hacer a partir de este momento. Pero al final del día todo está en cómo lo veamos. Y esto también lo ponen de ejemplo en Intensamente. Aquí Riley, la niña, llega a un cuarto completamente feo, vacío, etcétera, que es como que, Dios, qué horror, o sea, quiero regresarme a mi casa donde está cómoda, lo que conozco, etcétera. Pero de pronto es como que, o sea, alegría enciende así de, no, todo esto es posibilidades, un espacio nuevo es una posibilidad nueva. Fue lo que hicimos prácticamente en la casa. Dije, ok, si nos vamos a mudar es como que hay que adecuarlo a nuestra forma, que se sienta calidez, que se sienta hogar, que yo pueda llegar y decir, aquí es mi casa y aquí me siento segura, tal y como me sentía en la casa de mis papás. Entonces pues ya fue un proceso muy emocional, pero a la vez súper divertido, porque es como que toda la decoración, ya elegir los colores, elegir, o sea, pintar para empezar, elegir los muebles, elegir el diseño que queríamos que llevara, cómo queríamos que fuera la forma de la casa, muchísimas cosas que a lo mejor yo quería tener desde niña o adolescente y era como que ahorita es mi oportunidad, ese gusto me lo puedo dar, etcétera. Y la verdad, sí, vimos como que todo ese mundo de posibilidades y al final del día terminamos adecuando la casa a algo que cada día yo siento más como un hogar. Entonces, ahorita ya me siento cómoda aquí, ya siento que es mi casa, ya me siento libre, siento muchas cosas muy padres. No quiere decir que de pronto no extrañe mi casa, creo que es perfectamente normal si pasé ahí la mayor parte de mi vida. Entonces, pues no llevo aquí más que un par de meses. Sin embargo, sí ha sido como muy bueno. Quería leerles aquí un artículo que encontré precisamente que habla de esto. Dice, dejar un lugar que consideramos valioso puede generarnos tristeza, miedo, ansiedad e incertidumbre. Emociones que claramente se ajustan a una situación de pérdida. Estas emociones irán disminuyendo poco a poco hasta lograr desprendernos de ella. Esta es la esencia de un duelo sano y normal. Es decir, es muy normal que nos pase, pero hay que vivir el proceso. Porque también si creemos que somos unos fenómenos y no lo hablamos o tratamos de tapar nuestras emociones,
entonces es donde ya se complica un poquito más. Una mudanza es sinónimo de cambios y eso implica una ruptura temporal de las rutinas, hábitos cotidianos y no siempre son fáciles de llevar. Todo lo que veníamos hablando ya, además de dejar un lugar en el que ya te sentías súper cobijado, ya tenías tú una rutina, ya tenías tú a lo mejor unos horarios, ya tenías cosas que hacías en esa casa, una dinámica familiar, una dinámica en la que ya estabas completamente amalgamado, y al romper con la rutina y al romper con estos hábitos, o sea, es súper complicado porque al final del día es lo que yo decía, muchos le tenemos miedo como que al cambio, nos da esa incertidumbre, esa inseguridad y muchas veces preferimos no salir de nuestra zona de confort, lo cual yo considero que sería un error y no lo recomiendo para nada porque yo creo que pues la vida más que nada es como para arriesgarnos a hacer cosas que nos gustan, proyectos que decidimos hacer. Y si bien sí lo sentí como un proceso largo, complicado, la verdad es que también ahorita los frutos están siendo completamente maravillosos y vale la pena. Si me dijeras que sí valió la pena cada lágrima, yo diría que sí la valió 100%. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No lo quiero extender mucho más. Este es un tema muy largo, entonces lo voy a ir como que desglosando en siguientes videos. Pero sí como que quería platicar un poquito de entrada a esto. Más adelante en los siguientes videos hablaremos como que de tips de mudanza y cómo poder lidiar un poquito como con estas emociones al momento de cambiarnos a nuestra nueva casa. Y también algo que me interesa mucho aquí es el tema de la acumulación. Entonces también vamos a hablar de tips de mudanza cuando eres específicamente un acumulador. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que le den like al video, compartan, déjenme sus comentarios, ahí los estaré leyendo y nos vemos para la próxima. Bye.